Tras un viaje de más de 1 millón de kilómetros en el espacio, el nuevo observatorio de la NASA, el Telescopio Espacial James Webb, ha capturado su primera serie de imágenes a todo color. Este es el tema que vamos a desarrollar. Al parecer, el James Webb está dando más de lo que se esperaba y en tiempo récord. No te puedes perder estos magníficos descubrimientos. Quédate hasta el final del video, suscríbete al canal y toca la campanita para que sigas nuestros contenidos. Esto es El Universo Mux. Lanzado el 25 de diciembre de 2021, el James Webb es el telescopio más potente que jamás haya surcado el espacio. Cuando los científicos lo imaginaron por primera vez hace décadas, pensaron en un telescopio capaz de remontarse a los primeros inicios del universo, cuando las primeras estrellas y galaxias emergían de la oscuridad cósmica. Para ello, el observatorio dotado con 10.000 millones de euros ve el cielo en luz infrarroja, es decir, en longitudes de onda ligeramente más largas de las que puede percibir el ojo humano. Los paisajes que rodean a Webb es complejo y sirven para recordar la misión del telescopio espacial, ayudar a los científicos a entender cómo hemos llegado hasta aquí. Cómo, a partir de la maraña de moléculas, estrellas, galaxias, agujeros negros y planetas que pueblan el universo, surgieron los ingredientes necesarios para la vida y se combinaron para crear este lugar llamado Tierra. Son las condiciones que favoreció esta próspera y ruidosa biosfera, comunes entre los millones o quizás miles de millones de planetas rocosos que pueblan la galaxia. Es una nueva ventana a la historia de nuestro universo, dijo Biden, durante el acto donde las imágenes del campo profundo se revelaron, y hoy vamos a echar un vistazo a la primera luz que brilla a través de esa ventana. La imagen es la primera toma del James Webb, de lo que los astrónomos llaman una imagen de campo profundo, cuando el telescopio echa una larga mirada a una pequeña parcela del espacio, recogiendo la luz tenue y revelando objetos extremadamente distantes, tal y como se ve a través del agudo ojo infrarrojo del instrumento. Esa pequeña parcela está poblada por galaxias arremolinadas, brillantes y magníficas, algunas de las cuales existieron hace más de 13.000 millones de años, cuando el universo todavía era un bebé. Al publicar al menos otras 4 imágenes que ofrecerán nuevas vistas de galaxias en colisión, la última exhalación de una estrella moribunda, una enorme guardería estelar y el espectro de un mundo alienígena. La imagen de campo profundo, publicada, es, en cierto modo, análoga a un viaje en el tiempo. Ofrece una visión del pasado lejano, cuando las primeras galaxias estaban creciendo. Esta imagen muestra el cúmulo de galaxias SMACS 0723, como lucía hace 4.600 millones de años. La masa combinada de este cúmulo de galaxias actúa como una lente gravitacional, magnificando galaxias mucho más distantes detrás de él. La cámara NIRCam de Webb ha enfocado nítidamente galaxias distantes. Tienen estructuras diminutas y tenues que nunca antes habían sido vistas, incluidos cúmulos de estrellas y características difusas. La comunidad científica pronto comenzará a aprender más acerca de la masa, la edad, la historia y la composición de estas galaxias, a medida de que Webb busque las galaxias más tempranas del universo. No es la primera vez que los científicos apuntan un telescopio a una zona del espacio y esperan a ver qué aparece. En 1995, el telescopio espacial Hubble observó durante 100 horas una zona del cielo aparentemente vacía. Aquel esfuerzo produjo una de las imágenes más revolucionarias de la ciencia, una bolsa de espacio repleta de galaxias que alteró profundamente las concepciones sobre cómo está poblado el universo. El Hubble siguió produciendo imágenes cada vez más profundas, ampliando la capacidad del telescopio para ver el universo primitivo. Del mismo modo, Webb producirá instantáneas cada vez más profundas del cosmos, sacando secretos de la oscuridad y desvelando realidades que los seres humanos nunca han visto antes y quizás ni siquiera hayan imaginado. Ahora entramos en una nueva fase del descubrimiento científico. Basándose en el legado del Hubble, el telescopio espacial James Webb nos permite ver más profundamente en el espacio que nunca antes y con una claridad asombrosa, dijo la vicepresidenta Kamala Harris, presidenta del Consejo Nacional del Espacio. Mejorará lo que sabemos sobre los orígenes de nuestro universo, nuestro sistema solar y posiblemente la propia vida. Las espectaculares imágenes que el telescopio espacial James Webb nos ha dejado muestran nebulosas, galaxias e incluso un exoplaneta nunca antes fotografiado. Estos cuerpos celestes nos han llegado coloreados, pero sus imágenes llegan a la Tierra en blanco y negro, ya que el Webb solo es capaz de captar la luz infrarroja.
Pero el equipo del web que trabaja con estas imágenes, ¿cómo escoge los colores de los que se pintan cada figura en las fotografías? Para ello, asignan varias longitudes de onda infrarroja a los colores del espectro visible, que determinan cuáles se asemejan a lo que el ser humano ve rojo, azul, amarillo o verde. El web observa el espacio mediante sistemas infrarrojos, porque muchos objetos espaciales interesantes brillan intensamente en luz ultravioleta, rayos X u ondas de radio imperceptibles para el ser humano. La tecnología que usa el telescopio permite ver la luz infrarroja, que tiene una longitud de onda más larga que la luz visible roja, pero más corta que las microondas. Está claro que la luz encuentra un camino realmente complejo hacia nosotros, dice Zurbuchen. Creo que es casi abrumadoramente bello saber que los fotones que se están visualizando han estado en el espacio, de camino a esta cámara, durante más de 13.000 millones de años. Pero tú quizás te preguntarás, ¿qué tiene el James Webb que ha logrado esto tan maravilloso? Bueno, te cuento que lleva a bordo 4 complejos instrumentos que nos permitirán observar todo lo que ya hemos dicho de nuestro sistema solar. Y estos instrumentos son los siguientes: el MIRI, o el Mid Infrared Instrument, es el instrumento de luz infrarroja media, que medirá el rango de longitud de onda del infrarrojo medio, lo que le permitirá observar objetos más fríos y más distantes o más antiguos. Cuenta con un sistema de criogenia propio que lo mantiene aún más frío que los demás instrumentos porque necesita operar a menos 210 grados centígrados. La NIRCam, o Near Infrared Camera, es una cámara infrarroja con cobertura espectral que irá desde el borde de lo visible hasta el infrarrojo cercano, denominado el ojo en el cielo. Es el instrumento que verá los objetos más lejanos del cosmos, visibles en este rango. El NIRSpec, o Near Infrared Spectrography, es el espectrógrafo infrarrojo cercano. Opera en el infrarrojo cercano y es capaz de ver a la vez 100 objetos o más. Es el único instrumento sin cámara. Los NIRIs FGS, o Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph and Fine Guidance Sensor. Esto, aunque parezca un trabalengua, es el generador de imagen de infrarrojo cercano y es el sensor de orientación. Es como una guía que ayuda a apuntar el telescopio. Fine Guidance Sensor permite que Webb apunte con precisión, de modo que pueda obtener imágenes de alta calidad. Ambos instrumentos se utilizarán para investigar la detección de la primera luz, detección y características y espectroscopia de tránsito de exoplanetas. Gracias a estos maravillosos instrumentos y por supuesto a todos los científicos que participaron en su realización, hoy en día podemos ser testigos de cosas maravillosas como esta y estamos más que seguros que las sorpresas continuarán. Si te ha gustado este video, no olvides darle manita arriba, suscríbete al canal y toca la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Si te ha gustado este tema, por favor déjanos un comentario de qué crees que podrá captar nuevamente el James Webb. Y con la frase de Albert Einstein me despido por hoy. Solo el descubrimiento de la naturaleza del universo tiene un sentido duradero.